Continuando con la clase, ya les di el trazo. Aquí yo tengo mi trazo realizado. Aquí tengo yo la parte delantera y acá está la parte posterior. Entonces yo ahorita voy a recortar. Antes de recortar yo voy a marcar las piezas. Como la voy a dividir tanto el delantero como la espalda en dos piezas, o sea, es decir, la parte delantera lleva corte a la altura de la pinza, entonces se van a dividir en dos piezas. Entonces yo, por ejemplo, tengo la costumbre de la pieza de la espalda, ponerle la pieza del centro de la espalda, le pongo 3, 4. 3 y 4. 3 y 4. Esta es la espalda. 3 y 4. 3 el centro de la espalda y 4 el costado. En cambio, el delantero le voy a poner 1 y 2. Yo siempre los identifico así. Ahora ustedes lo pueden identificar con letras, como gusten, como ustedes quieran personalizar sus marcas, ¿no? Entonces yo siempre acostumbro a poner en la parte central número impar 1 y la parte del costado 2. La espalda, la parte central 3 y el costado 4. Entonces siempre digo yo, los pares son los costados y los centros los impares. Eso es indistinto, ustedes lo ponen tal cual lo desean. Entonces ahorita yo voy a recortar, la parte delantera. Entonces vamos a cortar, empiezo cortando al borde. Voy a separar para que me facilite la cortada. Bien, esta es mi parte delantera. Este es el cavado del cuello. Corto, saco, corto la línea de caída de hombro, elimino ese 1 centímetro que se acuerda que había que eliminar. Y luego voy a cortar por la parte central donde pasa la pinza. Recuerda que yo les dije que la pinza se la sacaba, esta yo la saco. Entonces como la voy a sacar, voy a empezar a cortar desde abajo, así, y voy a sacar la pinza. Vean, yo saqué la pinza, ¿sí ven? Ya. Y luego, recuerden que yo en la parte del pecho les dije que yo hago un pequeño ajuste. Ese pequeño ajuste yo lo saco. Ese ajuste más o menos de 1 centímetro o de 7 milímetros. No es mucho, es apenas. Es como para que le arme bonito en el pecho, ¿no? Entonces ahí yo ya lo tengo cortado. Esta es la parte central de la blusa. Ahora esta es la parte del costado. Así mismo voy a cortar y voy a terminar de sacar la pinza. Termino de sacar la pinza. Miren, ya la saqué, eliminé la pinza. Y si estoy cortando por aquí, en el rato de poner en la tela, voy a tener que dejar costura para luego poder coser. Antes de cortar el costado, de recortar por aquí, yo voy a cerrar la pinza. Cierro la pinza de costado. La voy a cerrar. Cierro la pinza. La cierro. Y la pego con cinta masking tape, y si tienen goma, con goma, ¿no? Ahí. Ya, y una vez que ya la he cerrado, ahora sí, continúo cortando lo que es el costado. Miren, ahí ya tengo la pieza del costado y aquí tengo la pieza central del delantero. Miren, ahí lo tengo. Ya está lista para colocarlo en la tela. Ya, vamos a cortar la espalda de igual manera. Cortamos por el cavado.
los 2 centímetros que subimos aquí sobre la línea de caída de hombros. Vamos eliminando estos papeles. Corto el costado. Luego el costado de acá. La curvita que va en el costado de la blusa para formar aquí la parte baja del hilván, ¿ya? Y por último me falta eliminar la pinza. Asimismo corto desde abajo y voy a eliminar esa pinza. Corto y elimino la pinza. Ahí está. Y termino de sacar la pinza de espalda. Ya. Entonces, finalmente, ya tengo también la parte de la espalda. ¿Sí? Ahí la tengo dividida en dos. Si ustedes ven, ahí saqué también la pinza, ¿ya? Y recuerden que la espalda iba en tela doblada aquí en el centro, ¿no? Este es el centro de la espalda. Este es el centro de la espalda. En este lado va en tela doblada. Eso también tienen que ustedes marcar, de poner una señal que les indique que eso va en tela doblada. Yo les sé poner TD, tela doblada. Entonces esto, yo sé que esto va por el lado de la tela doblada, ¿ok? Aquí también yo ya tengo listo tanto la manga como el cuello. Entonces yo ya tengo lista todas mis piezas para colocar sobre la tela. Entonces ahora sí les voy a indicar cuál es la posición de los moldes. Recuerden que antes de cortar debemos colocar la tela por el lado del revés y siempre procuren trabajar, como les dije la vez pasada, en algún tablero o una mesa donde esté recta, ¿no? Porque eso le va a ayudar para que usted pueda colocar rectita la tela. Con esta tela no tengo problema porque es una tela de algodón y no rueda, ¿no? Pero hay muchas veces telas que son muy suavecitas que se mueven, ¿no? Entonces se mueven mucho y hay que tener mucha precaución de que quede bien. Entonces el filo recto que tenga usted le va a facilitar que usted la ponga rectita. Bien, una vez que está hecho eso, vamos a colocar las piezas de la blusa. Entonces esta es la pieza 1 y 2, que es el delantero, y la pieza 3, 4. Como la pieza 3 de la espalda me pide en tela doblada, al hablar en tela doblada significa que voy a colocar por el lado donde está el doblez de la tela, ¿verdad? Donde está el doblez de la tela, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo voy a poner ahí? Porque en la espalda no lleva corte. Este es el centro de la espalda, entonces esto no lleva corte. Entonces ustedes lo van a colocar por el lado de la tela doblada. Lo van a colocar de esta manera. Ahí, tela doblada. Luego viene la parte del costado, la parte del costado de la espalda, y la van a colocar ahí. Así. ¿Ya? Luego tenemos las dos piezas de la parte delantera. En cambio, la parte delantera tiene los botones aquí en la parte central. Por lo tanto, esto va a ir por el lado de los orillos. Entonces lo voy a colocar así. Ahí. ¿Sí? Y la otra pieza del costado va a ir al lado. Así. Un molde va hacia arriba y el otro hacia abajo. Aquí, como la telita la tengo que ya corté otra prenda, no la tengo enterita, entonces la voy a subir un poquito, ya, pero la idea es esa, ¿no? Por lo que acá yo corté una pieza anteriormente y la tengo incompleta acá, no está completamente cuadradita. Entonces la voy a subir un poquito, pero la posición es esta en tela doblada, la vamos a colocar al lado y dejando los márgenes de costura. Voy a dejar 1,5 de un lado y 1,5 del otro, ¿sí? Así, esa posición.
Ahí, 1,5 de un lado y 1,5 del otro. Y el otro lo voy a correr más acá, así. Y lo voy a pegar acá, ahí. ¿Por qué trato de hacer eso? Porque este espacio que me va a quedar aquí me va a servir para trabajar la vuelta o revés de la blusa. ¿A qué me refiero? Es la piecita que va aquí debajo donde van los botones, y esa pieza va a ir con pellón. Eso es para reforzar la tela, y en el rato que usted le pegue el botón o le haga el ojal, entonces la tela no se le vaya a romper con el tiempo, ¿no? Entonces siempre hay que poner una entretela o pellón, como usted lo conozca, ¿no? Entonces ese es así, entonces ahí iría, esa es la posición. Entonces voy a empezar a sujetar con alfileres. Al poner la piecita esta aquí a la doblez de la tela, tienen que asegurarse que esté completamente al filo. No le vaya a dejar con ningún margen ni de 2 milímetros ni de 3 milímetros sobrando, porque eso le va a aumentar el ancho de la blusa. Entonces usted tiene que procurar dejarlo al filito. Y ahí usted empieza a sujetar. Lo sujeta bien para que no se le mueva, ¿no? Empezamos a sujetar. Sujetamos. Luego de eso cogemos y marcamos. Una vez que ya colocamos los moldes, los sujetamos con alfileres. Le vamos a dejar del borde de aquí hacia acá 1,5, y usted va marcando 1,5, 1,5, 1,5. Luego del otro lado también hacia acá 1,5, 1,5, todo a lo largo. Luego del otro lado lo mismo, ¿no? Las costuras que vamos a dejar es justo en el lado donde hicimos el corte, ¿no? Donde eliminamos la pinza. Entonces así mismo 1,5 a lo largo, y del otro lado también 1,5. Luego la manga, yo por ejemplo la he ubicado acá en la parte de acá. Esa es la ventaja de trabajar con moldes. Usted con los moldes usted puede aprovechar su tela. Usted ahí no desperdicia pero ni un centímetro. Entonces, como yo antes les dije, esta telita yo ya había hecho una prenda anteriormente y la tengo incompleta acá. Pero sin embargo, ahorita le probé la manga, y la manga me cabe perfectamente en este espacio. Entonces la acabo de colocar. Ahí está la manga sujeta, ¿ya? Ahí está sujeta la manga. Y el cuello yo lo voy a pegar acá. Miren cómo usted lo puede colocar. Y como ya el cuello también ya está con costuras y todo, entonces yo lo único que hago es colocarlo de esta forma. Y lo más pegadito, y así yo no desperdicio tela. Entonces voy a sujetar el cuello también acá, ¿sí? Traten, como siempre digo, de ser generosas con los alfileres, porque así van a tener la seguridad de que la prenda no se les va a mover, ¿sí? Eso les ayuda bastante. Se demoran un poquito en colocar alfileres, pero lo cortan con la seguridad de que les va a salir bien hecho el corte, que les va a salir parejito el corte. Bien, entonces ahorita sí ya tengo todo sujeto, ¿ya? Y voy a cortar. Y recuerden que en esta parte de acá voy a sacar la vuelta. Primero voy a cortar todas las piezas, pero sin hacer ningún corte por acá, porque esta pieza yo la quiero aprovechar. Entonces voy a empezar cortando desde la manga esta pieza de acá, y así sucesivamente todas las piezas, y luego les indico cómo sacar la vuelta o revés. Voy en este rato a cortar. El cuello lo corto al ras porque ya todo tiene costura. Las otras piezas así mismo al ras, porque aquí miren que en el costado está marcada la costura. Aquí en el centro así mismo le saqué 1,5. Es decir, que usted tiene que tener mucha precaución de no olvidarse de cortar o de colocar la costura donde le hace falta. Aquí me hacía falta la costura en los cortes que yo realicé, y yo ya le he dejado 1,5, 1,5, acá 1,5 y 1,5. Entonces ahorita voy a cortar. La manga ya está todo con costura, ya no necesito dejar costura, entonces lo corto al ras, tal cual está. En este ratito lo voy a cortar. Acabo de cortar ya todo y me queda así. Esta es la espalda, 3, 4, y este es el delantero, 1, 2. ¿Sí? 1, 2.
están con sus respectivas costuras. Aquí en el centro, porque aquí fue donde saqué la pinza. Aquí tengo la manga está cortada al ras, ¿ya? Y el cuello también al ras, porque ya todo tiene costura. Entonces ahora voy a proceder a cortar la vuelta. Esta es la parte central de la blusa, esta es la parte delantera, donde van a ir los botones. Aquí es donde yo voy a sacar la vuelta o revés, ¿ya? Ya van a ver. Entonces voy a recoger esto un ratito para indicarles cómo cortar. Lo tengo que cortar con el mismo molde con el que corté. Entonces cojo la parte esta donde yo les dije que iba a utilizar, que es este filo. ¿Recuerdan? Este filo que dejé aquí. Entonces cojo y monto. Lo voy a montar así mismo al ras. Así. El ancho que le voy a dejar, hay personas que le dejan 4 o 5 centímetros. A mí me gusta trabajar con 8, ya incluido costura y todo. 8 centímetros y queda un ancho bonito, ¿no? Ya eso es cuestión ya de gusto de cada persona, ¿ya? Y también la cantidad de tela que disponga, ¿no? Entonces yo ahorita coloco así, ya. Como aquí, generalmente aquí en los filos, en los orillos, esta parte aquí muchas veces templa. Le voy a dejar libre, voy a sacarle esta piecita porque está como arrugada, ¿no? Entonces esa no la vamos a considerar y lo voy a correr un poquito. Ahí. Como si tengo tela para cortar, entonces ahí. Lo coloco ahí y aprovechando los mismos alfileres, con los mismos alfileres lo voy a sujetar para que no se me mueva. Ya, porque voy a cortar tal cual corté la parte central de la blusa. Entonces lo vuelvo a sujetar bien con la tela de abajo, ¿ya? Y voy a cortar igualito. Elimino este orillo que está medio como que templado, entonces lo elimino, lo estoy cortando al ras de la pieza, que nos quede parejito, que no nos quede nada chueco, nos quede igualito, ¿ya? Entonces nos va a quedar igualito. Entonces, ¿qué hago? Una vez que ya corté todo el hombro, el acabado de cuello y la botonadura, lo voy a virar. Voy a virar y voy a marcar. Voy a marcar. Como dije, me gusta dejar 8 centímetros de ancho. 8. Entonces yo cojo 8 hasta aquí. Tiro una línea recta, ya, 8. Aquí en hombro, en esta parte del hombro, yo le sé dejar 7 centímetros de ancho, 7. Y de esta línea recta que tracé hasta aquí más o menos, coge usted la parte de la regla curva y la va a unir de esta manera, así. Ahí. Y me queda dibujado de esta forma. Esta va a ser la piecita, esta es la vuelta al revés, a esta piecita es la que yo le voy a poner pellón. Entonces lo voy a cortar, pero corto solo la piecita, tengan precaución, cuidado, van a cortar la blusa. Yo levanto y solamente voy a cortar la piecita, ¿no? Con mucho cuidado, solo corto la pieza, ojo, cuidado, se van a equivocar y van a cortar con blusa y todo, es solamente la pieza, que hay que cortarla en tela doble, ¿no? Porque nos tiene que salir 2 piezas, porque tenemos que poner tanto de un lado como del otro, ¿no? Tanto en el lado donde van a ir los botones como donde van a ir los ojales. ¿Ya? Miren, esta es la pieza. Ya la voy a sacar para que la vean. Voy a sacar los alfileres.
Esta es la parte central de la blusa. Miren, esta es la piecita. La voy a colocar por encima para que vean. ¿Sí? Esta piecita. Esta es la que va a ir por debajo y a esta es la cortamos así mismo doble y le vamos a poner pellón de un lado y del otro. Entonces en la vuelta, acá está la parte del costado delantero. Así mismo le voy a retirar. ¿Sí? Y una vez que ya está cortado, el siguiente paso es pasarle overlock y colocarle pellón. ¿Dónde nomás vamos a colocar pellón? Vamos a colocar en un solo lado del cuello, no en los dos, en un solo lado, y utilicemos un pellón fino, no grueso. ¿Ya? Entonces esta es la parte de la espalda. Le voy a sacar todos los alfileres y voy a pasarles primero overlock, ¿no? Sacamos todo, desprendemos todo y para que no haya confusión, siempre vamos a dejar sujeto el molde con la tela, con un solo alfiler, para que no se nos pierda. Entonces, en el rato que vamos a poner overlock, como esta tela, por ejemplo, en el caso de esta, no se nota cuál es revés ni cuál es derecho, ¿sí? Entonces yo tengo que marcar la tela antes de separar del molde. ¿Cómo lo hago? Cojo, levanto el molde y yo sé que este es mi revés y acá también es mi revés, porque hay telas que a veces de pronto usted la ve parecida, pero en el rato que usted la confecciona, a veces hay telas, no todas, que de un lado tiene más brillo que el otro y a veces sí se nota. ¿Ya? Entonces, para que usted tenga la precaución de que no se le mezcle, usted antes de separar el molde de la tela, usted lo marca revés y revés. Entonces ahí yo ya sujeté esta pieza. Es más, están enumeradas. Recuerden que están enumeradas para que no haya confusión alguna hasta en el rato de confeccionar. Levanto el molde y marco, ¿no? Y yo sé que este es el revés de la tela. Igual hago con la otra pieza. Y coloco un alfiler sujetando el molde. Ya. Todo eso tiene que tener mucha precaución para que después en el rato que vaya a coser no se le confundan las piezas, porque si ha habido el caso de que confunden las piezas y en el rato que están armando y se quieren probar la blusa, no les queda algo mal y cuando se dan cuenta es porque han pegado mal las piezas, ¿no? Entonces, mientras no tengamos ya clara la presentación de la tela, no debemos separar del molde. Ya les voy a indicar ese paso. Voy a pasarles overlock y ya regreso. Continuando con la blusa con corte princesa, les voy a indicar la pasada del overlock. Recuerden que ya cortamos, ¿no? Aquí tengo la parte delantera, lo que conforma la parte delantera y su respectiva vuelta o revés. Recuerden que cortamos dos piecitas y que había que colocarle pellón, ¿sí? Yo ya le he colocado pellón. Esta es la parte delantera, estas son las dos piecitas, que es lo que va a reforzar los botones, ¿no? Que va aquí en la parte central de la blusa, y este es el costado. Entonces, recomiendo que no separen los moldes de las piezas, o al menos cuando están trabajando con prendas donde van a ir las piezas por separadas, para que no haya confusión, ¿ya? Porque han habido casos de que a veces sacan los moldes, no marcan nada y cosen mal la pieza. Pueden estar cosiendo una pieza de la espalda con la una de delante y en el rato de ponerse pues no les va a coincidir. Así que bueno, yo tengo sujeto con alfileres. Esta es la parte central de la blusa. Yo voy a sacarle el alfiler y voy a empezar por esta parte. Entonces, aquí tengo
las vueltas o reveses. Estas son las piecitas que hay que colocar cuando se trabaja con botones. Aquí está. Ya, yo ya les he puesto pellón en ambos lados. ¿Ya? Entonces, ¿dónde le voy a pasar pellón? ¿Dónde les voy a pasar overlock? Esta es la parte del escote, esta es la parte donde van los botones. Entonces yo voy a pasar overlock solo en la parte inferior, donde lo que corresponde al hilván, y en la parte de aquí de la curva que forma la vuelta, y esta parte de aquí arriba donde es la línea de caída de hombro. Entonces le voy a pasar, siempre se pasa overlock por el lado derecho de la tela, porque el tejido del overlock tiene revés y derecho. Entonces siempre trabajamos por el derecho de la tela, ¿sí? Otra recomendación, muchas veces, a ver si les giro un poquito, muchas veces los hilos no coinciden, no son los mismos tonos, ¿no? Esta máquina tiene 4 hilos, pero el hilo que se ve por el derecho del tejido siempre es el tercer hilo, empezando de izquierda a derecha, el tercer hilo. Este es el que manda. Yo, por ejemplo, aquí tengo 2 diferentes tonos de celeste, uno más claro y uno más oscurito. Entonces yo lo estoy trabajando con el más oscurito como el principal, ¿ya? Suponiendo que yo tuviera acá blanco, beige, y tengo el celeste, que es el tono de la blusa, yo le voy a dar preferencia al tercer hilo. Aquí voy a poner del color de la tela, porque este es el que se va a ver por el derecho del tejido que hace la máquina. Ya les voy a indicar, tiene revés y derecho, tiene el bordadito que hace la máquina overlock. Por eso, si no tienen todos los hilos, el principal, si solamente tienen uno del color de la blusa, ese lo van a colocar en el tercer puesto, ¿no? Empezando de izquierda a derecha. 1, 2, 3, aquí pone el hilo principal, ¿sí? Bien, una vez aclarado eso, ahora sí vamos a continuar. Vamos a pasar overlock por el lado derecho. Voy a pasar aquí lo que es hombro. Lo que es hombro. ¿Sí? Miren aquí el tejido cómo se ve. Es diferente a lo del revés. ¿Sí ven? Es completamente diferente. Este es el revés del tejido y este es el derecho del tejido. Este está de ajustar un poquito, está muy floja la puntada. Ya, para que salga mejor el tejido. Bueno, ahora continúo. Ahora voy a pasar si ven el tejido es diferente de un lado. Este es el lado derecho y este es el lado del revés, es completamente diferente, ¿sí? Ya le pasé aquí en la caída de hombro, ahora le pasé aquí en la parte curva de la vuelta, y ahora le voy a pasar en la parte que corresponde al hilván. Y de igual manera lo vamos a pasar la otra pieza. Son 2 piezas de él. Le pasé el otro lado de la piecita. Ahora continúo con lo que es la blusa, la parte central de la blusa. Retiro momentáneamente el molde y como mi telita es prácticamente de ambos lados, no hay mucha diferencia de cuál es el revés y cuál es el derecho. Se entiende que yo en el rato de cortar la blusa, yo puse la tela por el lado al revés. Entonces, antes de mover, yo cojo y marco, ¿no? Digo, este es mi revés y este es mi revés, para que todos nos salga parejito, porque hay a veces telas que por más que sean iguales, que aparente ser y la misma tonalidad, en el rato que usted lo confeccione y usted se pone la prenda, hay partes que se va a ver más brilloso que otras. Entonces sí tiene ligeras diferencias.
Entonces una vez que yo ya marco de ambos lados diciendo que este es mi revés, entonces ahora sí yo separo y voy a pasar pieza por pieza. Repito, este es el escote, este es el sitio de la botonadura y voy a pasar overlock aquí abajo en lo que es el hilván, aquí en la línea donde es el corte de la pinza y en la línea de hombros, por separado. En la línea, siempre en la parte de los botones de la botonadura nunca se pasa overlock, no se pasa overlock ni en escotes, ni en donde van los botones. Y en la sisa solo se pasa una vez que usted ya ha colocado la manga, solamente ahí le pasa ya overlock junto. Pero si está solamente la sisa sola, no, a no ser que usted se esté haciendo una blusita sin manga y que no le quiera poner sesgo, sino que directamente le pase el overlock y le va a hacer un dobladillo hacia adentro, solamente así, ¿ya? Pero si no, no se le pasa overlock si es que la blusa lleva manga, ¿sí? Ya se le pasa overlock cuando ya usted ya ha pegado la manga a la base de la blusa, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la pasada. Paso en la parte inferior. Paso donde va el corte, donde fue la pinza y que lo cortamos todo a lo largo. Y lo pasamos tratando de no cortar tela, ¿no? Solamente le pasamos por el filito, no cortemos tela. Hay que procurar pasar el overlock bien al filito, pero que agarre la tela, ¿no? Aquí yo ya pasé una parte, voy a pasar la otra. Y así sucesivamente voy a unir todas las piezas, o sea, voy a pasarle overlock todas las piezas por separado. A mí me gusta trabajar las costuras abiertas, no me gusta unidas, ¿ya? Entonces por eso es que yo estoy pasando por separado, ¿ya? Es más, nosotros hemos trabajado con 1,5 centímetros de costura, por lo tanto cosemos a 1,5 y luego abrimos costura y los planchamos, ¿sí? Ahora, si le gusta trabajar con costura cerrada, ahí lo único que tendría que hacer es coser primero y luego pasar overlock. Pero yo estoy haciendo lo contrario, estoy pasando primero overlock, luego lo coso y luego le plancho con costuras abiertas. Ya terminé. Una vez que termina usted de pasar por donde debe de pasar, vuelve usted a unir tal cual estaba para que no se mezcle, vuelve y lo une, lo coge con el respectivo molde, con la piecita que va aquí, que corresponde a la parte central, y le vuelve a colocar su alfiler y lo dobla y lo pone a un lado y continúa con el otro. Ahora voy a hacer la parte del costado del delantero. Asimismo, separo el molde, saco momentáneamente, marco con la tiza diciendo que este es mi revés y este es mi revés, y empiezo asimismo por separado. Aquí ven que esta es parte de la sisa, aquí no voy a pasar porque voy a poner manga, entonces voy a pasar aquí en hombro, en el costado, en la parte del hilván y en la parte donde va la pinza, ¿no? Entonces empiezo por el lado del derecho de la tela. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos a hacer con todas las piezas. Todas las piezas van a ser costado, la pinza, hilván y hombro. En escote ni en sisa no lo vamos a pasar. Bien, yo aquí ya he pasado las otras piezas, ¿no? Esta es la espalda, ya le he pasado aquí en hombro,
en lo que es correspondía a la pinza, al corte de la pinza, la parte del hilván, el hilván y el costado. Yo en la sisa, recuerden que no se pasa en la sisa. Esta es la espalda, la pieza de la espalda, y esta es la otra pieza de la espalda. Y miren que yo le he retornado el alfiler, le he sujetado para que no se me mezcle, y he unido las dos partes de la espalda y los doblo así para que no se me vayan a confundir. Ahora en la manga vamos a pasar overlock. En la manga vamos a pasar overlock. Esta es la manga. Esta es la manga. No le vamos a pasar overlock aquí en la cabeza de la manga. Aquí no le pasamos overlock, ¿sí? Le vamos a pasar por el costado de la manga, por la parte del hilván y el otro costado de la manga. Recuerden, no le pasen overlock en la cabeza de la manga. En la cabeza de la manga no va, ¿ok? Entonces vamos a terminar de pasar overlock para irnos a coser, para irnos a armar, ¿ya? Continuamos. Vamos a pasar aquí en el costado. Ahora aquí lo que corresponde al hilván. Yo aquí ya le he pasado lo que es hilván, le he pasado en los costados de la manga, menos en la cabeza de la manga. Entonces esta es una manga, vamos con la otra, ya así mismo lo paso por el lado del revés, el lado del derecho de la tela. Derecho de la tela, vamos para el hilván. Ya, una vez que pasamos overlock, aquí tenemos las dos piezas que corresponden a la espalda, la pieza número 3 y la 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se acuerda que eran donde iba la pinza, se ve clarita la posición de la pinza, pero como la sacamos, tuvimos que dejar costura y ahora sí los vamos a coser, ¿ya? Entonces, voy ahora sí a zafar overlock. Recuerden que esta pieza del centro está en tela doblada, ¿no? Entonces aquí de una vez ya está la parte central de la blusa. Entonces voy a sacar los alfileres. Voy a sacar primero el centro de espalda. Ya retiro, yo sé que esta pieza es la número 3, ¿no? Esta es la pieza número 3, esta es la que está doblada. Lo abro, ya marqué yo, este es el revés de la tela. Ahí está el revés de la tela, ¿ya? Entonces ahora cojo y lo abro, ya, lo abro, y ese es el derecho de la tela. Entonces aquí, esta es la parte del cavado del cuello. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a coser un lado de la pieza de un lado y la otra pieza del otro lado, ya. Esta es la de los costados, esta vienen hacia los costados. Retiro los alfileres, separo el molde y voy a unir así, de esta manera, de un lado y la otra del otro lado, así, en ambos lados, ¿sí? Esta es la parte central y ya están las piezas en los costados. Así voy a coser. Entonces voy a empezar con una de ellas primero, voy a unir este primero, pueden ser cualquiera de los dos, ¿no? Entonces voy a unir cualquiera de ellos, voy a coger uno primero y le voy a sujetar con alfileres. ¿Cuánto dejé de costura? 1,5. Entonces voy a coser todo esto a lo largo, todo
a 1,5. ¿Sí? Ahí. 1,5. Y tienen que cuadrarle perfectamente. ¿Ya? Y lo voy a coser. Miren, aquí ya uní. Esta es una parte. Ese es un costado. Aquí está la parte central de la blusa. La central, y yo he cogido en un lado primero. Voy a coser primero en un lado. Ahorita le voy a pasar a 1,5 de costura. Generalmente, todas las máquinas traen aquí la plaquita que viene marcado los valores de costura. Viene marcado 1 centímetro, 1,5, 2, ¿ya? Para no estar perdiendo el tiempo en coger una tiza y marcando. Pero si ustedes se sienten más seguras marcando, pues le van a marcar la cantidad de costura que le hayan dejado. En este caso yo le dejé 1,5 centímetros, pero como aquí yo tengo la plaquita, aquí indica 1 centímetro, 1,5 y 2. Entonces, como yo dejé 1,5, le voy a coser a 1,5. Entonces voy a coger así y me voy a guiar por la plaquita. Siempre cuidando que las telas coincidan. Ahí va uno. Que nos quede igualito. Entonces el primer paso que hacemos es unir todas las partes donde estaban las pinzas. Ya, yo acabo de unir primero el primer costado, ¿no? Aquí está el primer costado cosido, ¿sí? Este es el centro de la blusa espalda, de la parte de la espalda, y este es un costado. Ahora voy a coser al otro lado la otra pieza que viene a ser la de acá, esta acá, ¿sí? Asimismo la voy a coser a 1,5 centímetros de costura. Y por seguridad sujeten con alfileres, ¿sí? Cojan alfileres a un principio y al final. No tiene por qué sobrarle tela, ¿sí? Ni faltarle nada. Tiene que ser justito. Recuerden que está cortado con el mismo molde, está cortado a las mismas distancias, entonces no tiene por qué faltarle tela, ¿sí? Entonces tiene que coincidirle. Y usted lo va a sujetar para que le ayude a dar más estabilidad en el rato de coser y no se le mueva. Ahora, si ya con el tiempo usted cose y cose y cose, ya le coge más práctica, pues usted ya no va a necesitar de estar sujetando alfileres. Pero aún así, a mí, a pesar de los 40 años que llevo cosiendo, me gusta trabajar mucho con los alfileres, me da más estabilidad. Voy cosiendo a 1,5 centímetros, que es lo que dejé yo de costura. Bien, miren, ahí queda. Eso es lo primero que tenemos que hacer, unir las piezas. Aquí yo ya he unido espalda, ya está lista la espalda, y lo mismo voy a hacer con el delantero. Entonces ya aquí ya no hay pierde, ya no necesito estarlo sujetando con alfileres,
con el molde, porque yo ya sé que esa viene a ser la espalda. Ahora voy a pegar el delantero. Este es el costado de mi delantero. Este es el costado de mi delantero y este es el centro de mi delantero. Le voy a sacar la vuelta porque esa vuelta la pegamos después. La voy a dejar sujeta con el alfiler y el molde. Así mismo, ¿no? Este es el centro de la pieza. Aquí es donde van los botones. Entonces, ¿qué hago? Este es el revés, este es el revés. Entonces, ¿qué hago? Abro y lo pongo así, ¿sí? Y lo pongo así. Este es el escote, aquí van los botones y aquí me falta colocar la pieza del costado, ¿no? Que es la que tengo acá. Esta es la pieza del costado. Le saco el alfiler, el molde, ya, y le voy a colocar. Entonces, esta es la pieza, ¿verdad? Y esta es la pieza de costado. Esta es la piecita de costado que va a ir acá, ¿sí? Entonces, así mismo voy a coser a 1,5 centímetros. Cojo derecho con derecho, ¿no? Derecho con derecho para coserlo luego por el revés de la tela. Sujeto los alfileres con alfileres. Lo voy sujetando bien. ¿Sí? Ahí. Cojo en la parte de arriba. Así. Hombro. Y lo encajo aquí. Cuando se trata de estas piezas, de estas prendas de pieza, me gusta coser por el lado donde está la curva hacia afuera, es decir, por la pieza del costado. Por la pieza del costado es que yo coso porque me permite encajar mejor la curva que está, la que forma el busto. La encajo mejor en la parte central. Ya, miren, ahí calza perfecto, no tiene por qué hacerle falta tela. Entonces ahí cojo y sujeto. Siempre a mí me gusta coser, cuando se trata de estas piezas por separadas, me gusta coser por el lado de la pieza del costado, que es la que tiene la curva hacia afuera. ¿Ya? Esa es la que forma el busto. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Así mismo lo voy a coser a 1,5 centímetros. Vamos encajando bien. Vean, aquí está una parte, ¿no? Este es el costado, este es el centro. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Esta es la otra parte y voy a encajarle la otra, el otro costado de la blusa. Así. Y encajo. Ahí. Ahí queda perfecto, ¿eh? Y eso es lo que permite formar el busto. Entonces ahí no le va a quedar ni fruncido, no le va a templar.
Aquí está. Este es el otro costado. Bien, una vez que ya hemos cosido, ya hemos armado la parte delantera y la parte de la espalda. Ahora sí vamos a unir hombro con hombro. Esta es la espalda y voy a unir la parte delantera con la espalda, montando derecho con derecho, ¿no? Que me quede el revés por encima, así, ahí. Entonces voy a sujetar. Ahora, como está el corte aquí en hombro, tenemos que tener mucha precaución de que nos coincidan las dos costuras, para que no nos salga una de un lado y otro del otro lado, ¿no? Entonces verificamos que coincidan y lo tratamos de sujetar con alfiler, que nos quede igualita, una costura con la otra. Ahí, así. Ya. Y esto nos tiene que quedar igualito aquí. Así. Y acá. Sujetamos hombro, vamos con el otro lado. Verificamos costuras que nos queden igualitas. ¿Sí? Ahí, que nos queden igualitas, ¿ya? Cogemos acá un extremo, luego del otro lado, ¿sí? Y ya hemos sujetado hombros y vamos a coser. Aquí en hombros vamos a coser a 1 centímetro. 1 centímetro. Que las costuras nos queden abiertas de ambos lados, con mucha precaución, que no nos quede doblado. Ahí está, 1 centímetro. Nos tiene que quedar igualita las costuras, ¿sí ven? Igualita. Lo mismo hacemos del otro lado del hombro, a 1 centímetro. Bien, ya hemos sujetado hombro, ¿sí? Primer paso, cerramos todo lo que es en dirección de las pinzas, ¿no? Uniendo pieza con pieza. Segundo paso, el hombro con hombro. Y ahora sí vamos a unir costados. ¿Cuánto dejamos nosotros para costados? 2 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a unir a 2 centímetros. Vamos a unir a 2 centímetros.
Bien, vamos a coserlo esto a 2 centímetros. Ya cosí los costados a 2 centímetros, cosí hombros a 1 centímetro, cosí a lo largo donde iba en la posición de las pinzas a 1,5. Entonces ya aquí lo único que me queda es planchar. Planchar antes de colocar manga y colocar cuello, ¿no? Hasta tanto, aquí tengo yo el cuello. Recuerden que les dije que solamente de un lado le íbamos a poner pellón porque no lo quiero, la tela es fina, es una telita de algodón y no quiero ponerle muy tieso. Hay personas que sí les gusta que los cuellos les queden bien tiesitos, pues ahí hay que utilizar otro tipo de pellón, pero a mí me gusta utilizar este pellón delgadito. Entonces aquí este es el cuello, yo ya lo he cerrado a 1 centímetro y a medio centímetro en la parte superior, ¿sí ven? Ahí está, cosido a 1 centímetro en los lados, donde están las puntas, esa es la parte superior del cuello, y donde está la parte curva hacia abajo, ese es lo que va cosido en la base del cuello de la blusa. Entonces ya yo lo cosí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Antes de virarlo, le voy a eliminar estas puntas para que no me queden muy gruesas, ¿sí? Entonces le elimino un poco estas puntas para al virar no me queden demasiado gruesos. Y en estas partes donde ustedes vayan a virar una pieza y quede curva, tienen que píquenle, porque si no le pican al virar eso les queda templado. Entonces tienen que picar con mucha precaución, que no vayan a cortar la costura que ya le han hecho, ¿no? Entonces esto le vamos picando todo. Y estas puntas, estos sobrantes, estos excedentes, los eliminamos. Una vez que ya está hecho eso, cogemos y viramos nuestro cuello. Ahí está, de un lado. Ahora vamos del otro. ¿Sí? Y ya lo tenemos el cuello. Y ahí le vamos a hacer un repisado o sobre costura, ¿sí? Hay telitas que son fáciles con la uña, usted como que le plancha, ¿no? Pero si se topa con esas telas que no les puede hacer con la uña, pues le va a tocar plancharlo, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es asentándole la costura, ¿ya? Para que se me facilite y yo le pueda hacer una sobrecostura encima. Entonces aquí me queda el cuello. Yo le voy a hacer una sobrecostura. Como es una blusita sport, le voy a hacer sobrecostura. Generalmente las blusas de vestir, las que son más elegantes, a veces se dice que es mejor no hacerle sobrecostura, sino que no asomen costura, porque muchas veces con el continuo lavado los hilos se les baja la tonalidad, ¿no? Se les baja la tonalidad, entonces como que se ve feo, ¿no? Pero como esta es una blusita sport, yo sí le voy a hacer una sobrecostura. Ahí queda, ¿ven? Ahí queda la sobrecostura. Ahí quedó. Y ahora sí está listo para coserlo a la base del cuello. Pero antes de coserlo le voy a planchar la blusa. Ya, aquí le tomo la mitad y le hago un piquetito aquí en el centro. Y lo mismo le hago en la blusa. Estos son puntitos que se marcan para poder centrar el cuello. La manga la cerramos a 2 centímetros. Yo ya la cerré a 2 centímetros en costado y le hice un dobladillo de 3 centímetros. Todo también se lo he hecho a máquina. Le he hecho a máquina y le he hecho con doble costura. Ya eso es cuestión de gusto, ¿no? Ya están las dos. Ahorita sí me voy a la plancha, voy a planchar para luego ya
cerrar todo. Bien, ya he planchado todo, ya está el cuello planchado y está también, todas las costuras están planchadas, abriendo costuras, todas las costuras están planchadas abiertas, ¿sí? Entonces, antes de pegar la manga, se recomienda pegar primero el cuello, ¿sí? Bueno, en esta tela casi no hay problema, que no se va a estirar y tanto, pero igual a veces sí hay ligeras, que el cuello se estira un poquito, ¿no? Hay telas que se estiran más, pero en esta no creo que se haya estirado. Pero bueno, en todo caso siempre se recomienda pegar primero el cuello. Las mangas pueden ser después. Entonces ahorita voy a coser el cuello. El cuello que yo me hice lo voy a hacer que llegue hasta la punta del cavado del cuello. Entonces voy primero a pegar la vuelta o revés, que es la piecita que les dije que había que poner pellón. Entonces lo voy a pegar, lo voy a poner derecho con derecho. Me corto estos excedentes del pellón, que a veces cuando queda es recomendable eliminar esto, ¿no? Para que las costuras se las pueda emparejar. Bueno, entonces voy a coger derecho con derecho, porque esta es la vuelta, esta es la pieza que nos va a reforzar para la pegada del botón y la hecha de los ojales. Ya, esta piecita va aquí. Entonces voy a pegar derecho con derecho de la blusa. Entonces voy a pegar a lo largo de lo que es la botonadura, aquí, en esta parte de aquí. Este es el cavado del cuello. Yo voy a pegar aquí. Lo voy a coser a medio centímetro, que esto ya es para cruce de botones. Voy a coser a medio centímetro. Que nos coincida todo igualito. Ahí está todo igualito. ¿Sí? Ya lo pegué ahí a lo largo de la botonadura, y lo mismo voy a hacer del otro lado. Así mismo voy a pegar la otra piecita. Aquí está, aquí la tengo, la voy a poner derecho con derecho, ¿no? Así. Y siempre cuando ustedes cosan piecitas donde tienen pellón, les recomiendo que lo cosan por el lado donde está el pellón, porque así nos ayuda mejor. Y no, recuerden que el pie de la máquina siempre arrastra un poco la tela que está en la parte de arriba, las arrastra, y muchas veces cuando usted termina de la costura, el final de la costura, a veces le sobra, ¿no? Es de lo que el pie de la máquina le arrastra la tela. Entonces cuando aprovechemos las piezas que estamos con pellón para coser sobre ellos, y porque el pellón como que nos ayuda, nos refuerza más y evita que se estire tanto la tela, ¿no? En ciertas telas, unas más y otras menos, ¿no? En este caso no, en este caso las telitas de algodón siempre son un poquito más fáciles de manejar, ¿no? Por eso cuando uno recién está aprendiendo a coser, se recomienda que compren telas de algodón. No compren de entrada, vayan a comprar telas licras, ni telas como seda, telas muy suaves, ¿no? O chifón, porque esas hay que aprenderlas a manejar, hay que aprenderlas a coser. Entonces, las primeras confecciones, ustedes siempre procuren comprar telas de algodón,
para que hasta que ustedes se vayan acostumbrando, se vayan habituando y van aprendiendo poco a poco a confeccionarlas, a coserlas. Bien, yo ya he cosido todo a lo largo de la botonadura. Entonces ahora sí voy a colocar mi cuello, así mismo como hice con el cuello, que lo doblé y le encontré el centro del cuello. Lo mismo voy a hacer con el cavado de la blusa. Voy a coger y lo voy a doblar hombro con hombro, costura con costura, así, y le voy a encontrar el punto medio del cavado del posterior. Le hago un piquetito, ¿ya? Y ahí lo voy a hacer coincidir con el piquetito del cuello. Ahora, recuerden que yo el cuello les dije que pusieran pellón solamente en un solo lado. Entonces, ¿cómo coloco el cuello? Voy a hacer que la pieza que tiene el pellón quede para arriba. Es decir, que la pieza que no tiene pellón es la que se va a pegar con la base de la blusa. Y la piecita que tiene el pellón lo deja hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa es la que al doblar le va a quedar el cuello así. ¿Sí? Entonces, la pieza que lleva el pellón va hacia arriba. Y esa es la que dobla. Y esa es la que queda así, dobladita. ¿Ya? Entonces, vamos a sujetar con alfiler momentáneamente con todo. Vamos a unir así junto. Y vamos a ver que nos coincide a todo el cuello. Ya. Entonces, como dije, yo lo he dejado pegado acá. ¿Sí? Aquí. Bien pegadito donde está la vuelta. Ahí yo le dejé mi cuello. Entonces ahí lo voy a sujetar. Y el resto lo voy a unir. Así. Ahí nos tiene que quedar igualito. ¿Sí ven? Ahí está. Nos tienen que quedar igualito. Estaba revisando la cámara a ver si se veía. Entonces ahí queda igualito. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger donde está la costura del hombro de la blusa y a este lo voy a coger con todo y le voy a sujetar con un alfiler. Así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque aquí, una vez que yo ya tengo asegurado aquí el alfiler con la costura del hombro y el cuello, voy a montar sobre el cuello la vuelta. ¿Sí ven aquí? La monto y esa es la que va a forrar una parte del cuello, la punta del cuello, es decir, va a ir embolsada, va a ir dentro de esto. Puse el cuello, ¿ya? Cogí con todo, con cuello y todo, la blusa y el cuello, todo, las tres piezas, la blusa y las dos piecitas del cuello, y lo sujeté a la altura donde está la costura. Y ahora voy a coger la vuelta y lo voy a montar. Entonces esto va a ir cogido así y voy a tener que colocar esta vuelta a la misma altura donde se ve la costura. Aquí está la costura, a esa misma altura tiene que ir este filito de aquí de la vuelta. Así, este filito de la vuelta tiene que coincidir con la costura del hombro, ahí. Entonces, una vez que estoy asegurada, ahora sí agarro con todo. Es decir, que aquí van a quedar cuatro capas, se puede decir. La de la blusa, la de una parte del cuello y la otra partecita del cuello y la vuelta. ¿Ya? Y entonces ahí lo voy a coser. Voy a coser por aquí. Todo esto hasta aquí. Aquí va cosido con todo, con cuello y todo. Y lo voy a coser a 1 centímetro.
y asegurándome de que agarre todas las 4 capas, ¿no? Que no se me escurra ninguna. Ahí, a 1 centímetro. ¿Sí? Tener la precaución de que no quede remordido nada. Que quede la costura del hombro abierto. Y ahí lo remato. Déjenme ver si me quedó bien. Aquí como que se me quedó un poquito remordido, pero aquí le corrijo. No me percaté. Ya, y le corrijo. Ahí se me remordió un poquito. Bien, una vez que ya está sujetado, si ven, hasta ahí nomás y aquí es donde va embolsado el cuello. Si ven que aquí está el cuello, ya, pero como esta pieza es curva, antes de virarla, ¿sí? Antes de virarla yo tengo que hacerle unos cortecitos, tengo que hacer unos piquetitos, porque todo lo que es curvo que tengamos que virar, tenemos que hacer unos ligeros piquetitos para que no nos temple, ¿no? Ahí. Miren, y ahí nos queda, ¿sí? Aquí se me quedó la arruguita, aquí la pierna, y ahí está. Ya, me queda así el cuello. Así yo lo hice mi cuello. Me quedó al ras. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Cojo el cuello, la otra parte del cuello, lo pego bien a la punta, ¿ya? Y lo cubro con la vuelta. Y hago lo mismo acá. Hago que coincida. Todo bonito. Que no nos vaya a fallar. Así. Cojo y cojo acá con todo. Que me quede bien al filito. Lo mismo que hice con el otro. Que me coincida costura con costura. El terminar la costura con la terminación de la vuelta. Ahí. Y ahí le sujeto. Y aquí tiene que coincidirme todo. Vamos a coser. Así mismo lo coso a 1 centímetro. La costura es hasta donde termina la vuelta. Ahí se le remata. Ahí va cosido. Bueno, ya le cosí ambos lados. Va a quedar así, de un lado, y queda del otro así. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta parte central? Le saco el alfiler y le voy a sujetar. Voy a levantar la piecita que tiene el pellón, la voy a dejar suelta y voy a coser la base de la blusa con la otra parte del cuello. ¿Sí? Lo sujeto ahí y voy a coser. Voy a coser desde donde terminó un lado de la costura, donde pegué la vuelta de esta pieza. ¿Se acuerdan que lo rematamos ahí? Entonces voy a coger costura desde donde terminó esta hasta donde termina la de acá, o sea, de extremo a extremo, pero solamente voy a coger lo que es la blusa y la parte del cuello. El cuello, la pieza que tiene pellón, no, ese después lo cosemos, después lo montamos.
Entonces estas dos los vamos a coser y vamos a coger desde la costura donde terminó hasta el otro extremo de la costura. Se me sacó el hilo, pero bueno, estamos listas. Volvemos a agarrar ahí con precaución de coger la puntada donde terminó la costura anterior, la cogemos bonito ahí y rematamos, ¿ya? Y continuamos cosiendo a 1 centímetro, que nos quede igualita las costuras, así. El alfiler y continúo. El cuello y la manga, cuando recién se empieza a coser, es un martirio para las que recién empiezan, pero todo es cuestión de tener un poquito de paciencia y hacerlo con precisión, todo medidito. Entonces no van a tener problemas, pero sí es cierto que a un principio, hasta que dominen, prácticamente ese es el cuco cuando uno recién empieza a coser, pero ya después uno se acostumbra, ¿ya? Entonces aquí ya está cosido de un extremo al otro extremo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como aquí me queda ya cosido esto, yo tengo que embolsar esta pieza que quedó suelta, esta yo la tengo que montar y dejando la costura que acabo de hacer hacia adentro, y esta monta aquí a 1 centímetro para que nos quede así, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que aquí, ¿cómo podríamos hacer? Aquí lo que nos va a tocar hacer es un pequeño corte. Vamos a cortar porque no podríamos virar en esta esquina, no podríamos. Entonces yo tengo que coger todas las 3 costuras, las 2 del cuello y la de la blusa, y hacer un corte, un piquetito aquí, ya bien pegadito hasta donde terminó la costura anterior, hasta esta. Aquí yo tengo que hacer un piquetito, ya les voy a indicar. Cojo, con la precaución de que no coja la blusa, ¿no? Y voy a hacer un piquete, levanto lo que es la pieza que tiene el pellón, lo levanto y voy a hacer un corte así, hasta unos 2 milímetros antes de donde está la costura, así, ya, porque eso me va a permitir embolsarlo. Lo mismo hago del otro lado. Bien, les decía que aquí le hacíamos un piquetito aquí. ¿Para qué? Para nosotros poder aquí meter la costura hacia adentro, la que cosimos con la blusa y el cuello, una parte del cuello, la metemos hacia arriba, y la que tiene el pellón, la piecita del cuello que tiene el pellón, lo vamos a doblar a 1 centímetro y lo vamos a hacer coincidir con el piquetito del otro, ¿no? Y lo vamos a montar así, que nos tiene que quedar al ras de la otra costura. Y donde hicimos el piquetito, este piquetito de aquí, esto nos sirve para poderlo introducir también hacia adentro, ¿ya? Levantamos la vuelta, la levantamos, ¿ya? Y vamos a realizar una costura aquí a lo largo, así, todo a lo largo, hasta montar con la costura de acá. Lo vamos a hacer así mismo en el otro lado, donde hicimos el piquetito, cogemos e introducimos dentro del cuello y nos tiene que quedar así. Y la costura la vamos a coger, levantamos la vuelta y la costura la vamos a coger
desde la costura de la vuelta, desde aquí vamos a coger así, así, y nos vamos a ir largo, 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 largo hasta el otro extremo, pero introduciendo el 1 centímetro de costura del cuello. Miren, así quedó, ahí quedó cosido, quedó embolsado, ¿ya? Y esto quedó suelto, pero esto tenemos que sujetarlo aquí. Le vamos a hacer una costura aquí, aquí, y otra costura acá para que quede sujeto, ¿ya? Luego vamos a pegar, una vez que ya hemos pegado el cuello y hayamos sujetado esto, ya lo voy a sujetar, vamos a coser la manga, ¿sí? La manga. Les decía que la manga tenía la espalda que es un poquito más ancha, entonces yo voy a verificar dónde marqué. Aquí está, este es el lado de la espalda, o sea que la manga viene así, espalda va para atrás y la otra debería ser lo contrario, ¿no? Acá, aquí está espalda, entonces las mangas irían así, así, de esta manera. Este es el frente de la blusa, iría así. Antes de colocar, ustedes tienen que verificar a qué lado corresponde. Entonces cogen cualquiera de ellas y la vamos a embeber. Siempre la manga tiene que ser un poquito más grande que en relación a la sisa para que quede más sueltita, que no se nos temple. Y yo la sé colocar poniendo la costura de la manga en relación a la costura del costado de la blusa 1 centímetro hacia adelante. 1 centímetro hacia adelante. Le sujeto con alfileres y luego voy a colocar la manga. Siempre se recomienda trabajar sobre la manga para poder manipular la manga, para poderla embeber. Ahí estoy trabajando sobre la manga. La manga tiene que quedar bien embebida, ¿no? Como les decía, la manga tiene que estar un poquito más grande en relación a la sisa, y en el rato de colocarla tenemos que irla con la mano, con los dedos, como empujando la tela, ¿no? Haciendo que calce igualito. Suponiendo que la manga le quede muy grande, recomiendo que le pongan a la manga una costura floja para que luego la encarrujen, o sea, como decir, la embeban. Embeber es como achicar, es como moldear, pero evitando que nos queden ruches aquí en la manga. Miren que a mí la manga me quedaba grande, pero yo la supe embeber y no queda ningún encarrujado. No queda nada, o sea, no queda nada aquí que dé volumen al brazo. Entonces yo ya le he colocado las dos mangas, ¿sí? Ya está colocado el cuello, y en la parte inferior, que está la vuelta así, la vamos a coser a 1 centímetro. Le vamos a hacer un dobladillo a máquina también de 1 centímetro, como le hicimos con esta curvita aquí, esta metidita, no nos permite hacer un dobladillo más de 1 centímetro, ¿sí? Por lo que tiene curva, que si fuera recto, el dobladillo fuera de 2 o 3 centímetros, pero como tiene curva, le vamos a cerrar aquí. Esta es la vuelta, lo vamos a coger así y lo vamos a coser aquí a 1 centímetro para luego hacerle un dobladillo de 1 centímetro. Entonces aquí le voy a hacer un dobladillo de 1 centímetro. Y como siempre, donde quedan puntas, eliminamos las puntas para que no nos queden. Y ahí cogemos y viramos. Y nos va a quedar de esta forma, ya virada. Esa es la vuelta. Luego tenemos que planchar bonito aquí para luego hacer los ojales y poner los botones. Voy a hacer esto del otro lado y de una vez voy a hacer el dobladillo a 1 centímetro. Y luego de eso pues me la probaré a ver qué tal me ha quedado. Así mismo cojo y lo viro. ¿Ya? Y vamos a hacer el dobladillo. Yo voy a aprovechar, como le hice yo un pespunte al cuello, yo voy a continuar el mismo pespunte, lo voy a hacer todo
a máquina. Es una blusa completamente sport. Voy a aprovechar y le voy a hacer en todo el filo de la botonadura, le voy a coger la misma distancia de costura que le hice en el cuello de 3 milímetros, le voy a hacer también aquí en el filo. De una vez. En todo el filo de la donde van a ir los ojales y los botones. ¿Sí? Aquí. Ya llegar a la altura del dobladillo, lo voy a dejar a una distancia de 1 centímetro para completar el hilván, que lo voy a hacer de 1 centímetro. Miro y completo el hilván. ¿Ya? Y lo vamos a ir haciendo a máquina, el dobladillo. En estas partes curvitas a veces se nos forma un plieguecito que lo tenemos que realizar para poder virar. Ahí. Siempre en las curvitas se forman con un pequeño plieguecito y ese se lo realizamos para poder dar la vuelta. Ahí. Donde lleguemos a la altura de las costuras, tengamos la precaución de que queden las costuras abiertas, ¿no? Si es que lo están haciendo con costuras abiertas. Eso es opcional. El que no quiere trabajar con costuras abiertas, sencillamente lo cose y luego le pasa la overlock con la costura cerrada. Igual les va a quedar de bonito. Ya eso ya es gusto de cada persona. Ya estoy finalizando y ya me la voy a probar para después hacer los ojales. En otro video les voy a enseñar cómo hacer ojales. Se lo puede hacer con la piecita o también se lo puede hacer manualmente. Ya eso es cuestión de la habilidad de cada una de ustedes. Yo les cuento que toda mi vida he hecho mis ojales manualmente. Aprendí a hacerlos. Ahora en la actualidad hay una serie de pies o a veces la misma máquina, las actuales máquinas ya vienen con el sistema de elaborar los ojales. Cada vez ya viene todo simplificadito. Llego aquí y alzo el pie y nuevamente le voy a hacer en el otro lado de la botonadura asimismo una costura de unos 3 milímetros. Así ya he terminado de hacer, miren, todo el filo.
he hecho la continuación de la puntada que le hice en el cuello a 3 milímetros. Le he hecho todo lo que a lo largo de la botonadura, y en el hilván le he hecho todo a 1 centímetro, y ahorita ya lo que voy a hacer es planchar y me la voy a probar, y los botones se los pondré después, pero para que ustedes ya vean cómo ha quedado la blusa. Ahí le quitan todos los hilitos que vean y estaría lista la blusa. Bueno, mis niñas, y finalmente aquí tienen la blusa. Me falta todavía ponerle los botones. Pienso hacerles así mismo un pequeño videito indicándoles cómo hacer un ojal. Hay diferentes maneras de hacerlo. Lo podemos hacer graduando la máquina, o lo podemos hacer manualmente. Es fácil de hacer, ya les voy a indicar. En todo caso, aquí tienen la blusa. ¿Sí? Ahí está, entalladita. Si la quieren más floja, la dejan más floja. Ya eso es a criterio de cada uno. ¿Sí? Ha sido un gusto. Nos vemos para la próxima. Chao.